Cómo vencer el cansancio, vencer el cansancio. Aplicando la filosofía estoica para la mejora continua. El cansancio, esa sensación que nos invade después de realizar actividades físicas, mentales o emocionales, es una de las principales barreras que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que, en ocasiones, nos exige más de lo que nuestras capacidades pueden manejar, lo que a menudo nos lleva a un agotamiento profundo que afecta no solo nuestra energía física, sino también nuestra paz mental. El cansancio no siempre es solo un estado físico. Muchas veces es una manifestación del agotamiento psicológico y emocional, donde la mente, aunque deseosa de descansar, se ve atrapada por la presión de las responsabilidades, los desafíos constantes y la falta de autocuidado. Es aquí donde la filosofía estoica puede jugar un papel crucial, ayudándonos no solo a sobrellevar el cansancio, sino a transformarlo en una herramienta para el crecimiento y la mejora continua. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, defendían una vida en la que la fortaleza mental y el autocontrol eran los pilares fundamentales para la felicidad. Según ellos, la adversidad, el agotamiento y los desafíos no eran algo que debíamos evitar, sino algo que debíamos aprender a gestionar con sabiduría y serenidad. De esta forma no se trata de eliminar el cansancio de nuestras vidas, sino de cambiar nuestra relación con él, utilizando herramientas mentales que nos permitan no solo superar la fatiga, sino también aprovecharla para crecer como seres humanos. Entendiendo el cansancio desde la perspectiva estoica. El primer paso para superar el cansancio es comprenderlo desde una perspectiva filosófica profunda. Los estoicos enseñaban que todo en la vida está más allá de nuestro control que de lo que a veces queremos reconocer. De acuerdo con Epicteto, las circunstancias externas, incluidos el trabajo y la cantidad de actividades que debemos realizar, están fuera de nuestro control, pero nuestra reacción ante ellas está completamente en nuestras manos. El cansancio entonces no es un enemigo que debemos tratar de evitar a toda costa, sino una parte inevitable de la vida que debemos aceptar y manejar de forma efectiva. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, en sus Meditaciones, aborda esta cuestión al reflexionar sobre cómo la fatiga y el agotamiento físico son inevitables en la vida, pero no deben determinar nuestro bienestar. En uno de sus pasajes más célebres, dice: "El arte de vivir es más parecido a la lucha que al baile, porque mientras luchas por vivir bien, siempre habrá resistencia. Esta resistencia puede tomar muchas formas, desde el esfuerzo físico necesario para realizar nuestras tareas cotidianas hasta las demandas emocionales que nos imponen nuestras responsabilidades y relaciones. Sin embargo, en lugar de ver el cansancio como algo negativo, los estoicos lo veían como una oportunidad para ejercitar nuestras virtudes. El cansancio nos recuerda que somos seres finitos, que nuestro cuerpo tiene limitaciones y que debemos ser conscientes de esas limitaciones. Sin embargo, también nos brinda la posibilidad de practicar la resistencia mental, una de las virtudes centrales de la filosofía estoica. Según Séneca, otro importante pensador estoico, el cansancio no es un castigo, sino una señal de que estamos haciendo algo que tiene valor. En este sentido, la fatiga se convierte en un indicador de que estamos comprometidos con nuestras actividades y metas, y si bien puede resultar incómodo, también es una oportunidad para reafirmar nuestra fortaleza interior. La resiliencia estoica. Convertir el cansancio en fuerza. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica es la resiliencia, la capacidad de resistir y superar las adversidades con serenidad. Los estoicos no creían en el concepto de ceder ante las dificultades, sino en la necesidad de mantener una actitud firme, aun cuando el cansancio o la incomodidad nos invaden. Esta resiliencia se construye a través de la práctica diaria y la actitud correcta hacia los desafíos. Para los estoicos, el concepto de resistencia no solo se refiere a la capacidad de soportar el dolor físico, sino también a la capacidad de resistir las tentaciones mentales, de rendirse, de caer en la desesperación o la queja. Epicteto nos dice que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Esta idea es crucial a la hora de abordar el cansancio, ya que muchas veces el agotamiento no es solo un estado físico, sino también un estado mental.
Cuando sentimos que no podemos seguir adelante, es nuestra mente la que nos dice que hemos llegado al límite. Pero esa limitación es más mental que física. Por ejemplo, cuando estamos realizando una tarea demandante y comenzamos a sentirnos agotados, es fácil caer en pensamientos derrotistas como no puedo continuar, estoy demasiado cansado, esto es demasiado para mí. Sin embargo, los estoicos sugieren que debemos entrenar nuestra mente para rechazar estos pensamientos y reemplazarlos con otros que fortalezcan nuestra determinación. En lugar de ver el cansancio como un obstáculo insuperable, podemos verlo como una oportunidad para practicar la virtud de la fortaleza. Al hacer esto, no solo estamos superando el cansancio físico, sino también fortaleciendo nuestra capacidad mental para afrontar cualquier desafío, sin importar lo difícil que sea. La técnica del desapego, gestionando el cansancio con sabiduría. Un principio clave en la filosofía estoica es el concepto de desapego. Los estoicos enseñaban que debemos desapegarnos de los resultados y de las expectativas, lo que nos permite mantener la serenidad incluso cuando las cosas no van según lo planeado. Esto también se aplica al cansancio. Muchas veces, la ansiedad y la fatiga no provienen tanto del agotamiento físico, sino de nuestra actitud hacia lo que estamos haciendo. Cuando nos obsesionamos con el resultado, con la necesidad de terminar algo de manera perfecta, el cansancio se convierte en una carga aún más pesada. El desapego estoico implica centrarse en el proceso, no en el resultado. De acuerdo con Séneca, no busques una vida sin dificultades, busca la forma de ser fuerte en medio de ellas. Cuando experimentamos cansancio, es fundamental que recordemos que la meta no es simplemente llegar a la meta final, sino el proceso mismo. Cada momento de trabajo, cada esfuerzo físico y mental, es una oportunidad para practicar la virtud. Al enfocarnos en el proceso y no en la meta, liberamos nuestra mente de la presión de tener que terminar y nos permitimos simplemente estar presentes en lo que estamos haciendo. Además, el desapego también significa aceptar que no siempre seremos capaces de rendir al máximo de nuestras capacidades. Los estoicos reconocían que el cuerpo humano tiene límites y que la fatiga es una respuesta natural a esos límites. En lugar de luchar contra ello, debemos aceptarlo con serenidad y saber cuándo es el momento de descansar. Esto no significa rendirse o evitar el esfuerzo, sino reconocer que como seres humanos, nuestras capacidades no son infinitas. Este entendimiento nos permite abordar el cansancio con una mentalidad más equilibrada, sin caer en la autocrítica o en el miedo al fracaso. La importancia del descanso en la filosofía estoica. Aunque la filosofía estoica valora el esfuerzo constante y la superación de los obstáculos, también reconoce la importancia del descanso. Un error común que cometemos es pensar que debemos estar ocupados todo el tiempo para ser productivos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera productividad no radica en la cantidad de horas que dedicamos a las tareas, sino en la calidad de nuestra atención y esfuerzo. El descanso, entonces, no es un lujo ni una debilidad, sino una parte esencial del ciclo de trabajo y recuperación que nos permite mantener una mente clara y un cuerpo saludable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe sobre la necesidad de encontrar momentos de paz en medio del caos de la vida. Para los estoicos, el descanso no es simplemente una pausa física, sino una oportunidad para restaurar nuestra serenidad mental y reflexionar sobre nuestras acciones. Cuando nos encontramos agotados, ya sea por el trabajo, las relaciones o las preocupaciones, el descanso nos ofrece el espacio necesario para recargar nuestras energías y volver a enfrentarnos a la vida con renovada claridad. La filosofía estoica nos invita a ver el descanso no como un escape del esfuerzo, sino como una parte integral de la mejora continua. Practicar el descanso consciente y reparador es una forma de reconocer que nuestra capacidad de actuar y de aprender no es infinita, y que el equilibrio entre trabajo y descanso es esencial para mantener una vida sana y productiva. Este descanso, entonces, debe ser considerado no solo como un alivio físico, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestra disposición para enfrentar nuevos desafíos. Vencer el cansancio, desde la perspectiva estoica, no se trata de eliminarlo, sino de cambiar nuestra relación con él.
El cansancio es una parte inevitable de la vida, y en lugar de verlo como un enemigo a combatir, podemos aprender a verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra mente, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Al adoptar los principios de la filosofía estoica, como la resistencia mental, el desapego, el enfoque en el proceso y la importancia del descanso, podemos transformar el cansancio en una herramienta para el crecimiento y la mejora continua. Los estoicos nos enseñan que la vida no es fácil, pero cada desafío que enfrentamos, cada momento de agotamiento, es una oportunidad para poner a prueba nuestra fortaleza y aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Al abordar el cansancio con serenidad y sabiduría, no solo podemos superarlo, sino que podemos crecer más allá de él, convirtiéndonos en versiones más fuertes, sabias y resilientes de nosotros mismos. La filosofía estoica no solo trata de comprender las adversidades y el cansancio desde una perspectiva pasiva o de aceptación resignada, sino que se centra en la idea de la virtud como medio para superar cualquier desafío, incluido el agotamiento físico y mental. Para los estoicos, el objetivo no es evitar la fatiga ni eliminar el sufrimiento, sino usar estos momentos como oportunidades para practicar y cultivar las virtudes de la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía. Cada vez que enfrentamos el cansancio, podemos elegir cómo responder. Podemos rendirnos, quejarnos y perder nuestra serenidad, o podemos ver el agotamiento como un desafío que nos brinda la oportunidad de aplicar estas virtudes. Séneca, en sus cartas, señala que la virtud no es algo que se alcanza en momentos de tranquilidad, sino en los momentos de dificultad. El cansancio es precisamente uno de esos momentos. Cada vez que nos sentimos agotados, es una oportunidad para aplicar la templanza, la cual nos enseña a equilibrar el esfuerzo con el descanso. Nos invita a ser conscientes de nuestros límites, pero también a ser firmes en nuestra decisión de seguir adelante a pesar de los obstáculos. La valentía estoica es otra virtud que se puede aplicar para superar el cansancio. No se trata de ignorar el agotamiento físico, sino de reconocerlo sin caer en el miedo o la desesperación. La valentía en este contexto significa afrontar el cansancio de manera consciente, sin dejar que el dolor o el agotamiento nos lleven a la inacción. En lugar de rendirnos ante el primer signo de fatiga, los estoicos nos animan a ser valientes, a seguir adelante con determinación y a recordar que el cansancio es temporal y que podemos resistirlo. Además, la sabiduría nos ofrece una perspectiva más profunda. Los estoicos nos enseñan que, si bien el cansancio es natural, también es una señal de que debemos aprender a priorizar y gestionar nuestras energías de manera más eficiente. Al practicar la sabiduría, podemos identificar las tareas que realmente importan, aquellas que nos acercan a nuestros objetivos y a nuestra mejora continua. De este modo, el cansancio no se convierte en una carga, sino en una oportunidad para reflexionar sobre nuestras decisiones, para reevaluar nuestras prioridades y para asegurarnos de que estamos invirtiendo nuestra energía en lo que realmente tiene valor. El poder de la mente estoica en la gestión del cansancio. Una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos brindan es el reconocimiento de que nuestra mente tiene un impacto directo sobre nuestra experiencia física. El cansancio no siempre es tan solo el resultado de un esfuerzo físico. Muchas veces, el agotamiento mental puede ser igual o más debilitante. Epicteto, en sus enseñanzas, decía que ningún ser humano es esclavo de su cuerpo, sino que quien se deja arrastrar por la mente a un estado de desesperación o debilidad es esclavo de sí mismo. Esto es crucial porque implica que, aunque el cuerpo pueda sentir la fatiga, nuestra mente tiene el poder de sobrellevar esa carga y seguir adelante. Los estoicos veían que la mente tiene un poder inmenso para trascender las limitaciones físicas. Si nuestra mente es capaz de mantener la serenidad en medio del cansancio, el cuerpo, a menudo, tiene más capacidad para resistir de lo que creemos. Esta es una de las razones por las que los estoicos practicaban la disciplina mental. Aprender a dirigir nuestra mente hacia la paz, la aceptación y la fortaleza, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. De este modo, la mente estoica actúa como una brújula que orienta nuestras acciones, incluso cuando el cuerpo nos pide descanso. Este poder de la mente también se relaciona con el concepto de autodominio.
Al practicar la autodisciplina, podemos entrenarnos para actuar de manera racional, en lugar de reaccionar impulsivamente ante el cansancio. Por ejemplo, en lugar de rendirnos a la fatiga y abandonar nuestras tareas, podemos hacer una pausa para reflexionar sobre nuestro propósito y recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Esta conciencia, derivada del pensamiento racional, nos permite seguir adelante sin caer en la desesperación o el desánimo. El concepto de autodominio no se limita al esfuerzo físico, sino que también se extiende al control de nuestras emociones. La ansiedad y el estrés son algunas de las emociones que suelen acompañar al cansancio, ya que la sensación de agotamiento puede generar un miedo irracional al fracaso o la incapacidad. Sin embargo, los estoicos enseñaban que no debemos permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones. La clave es la capacidad de observar nuestros sentimientos sin identificarnos con ellos. Así, en lugar de sentirnos abrumados por la ansiedad y el cansancio, podemos aprender a actuar con calma y prudencia, confiando en nuestra capacidad para manejar la situación. El cansancio como señal de crecimiento estoico. Los estoicos no veían el cansancio como una señal de debilidad o fracaso, sino como un indicativo de que estábamos empujando nuestros límites, creciendo y desafiándonos a nosotros mismos. En lugar de rechazar el cansancio o sentirlo como algo negativo, los filósofos estoicos aconsejaban abrazarlo como una señal de que estábamos en el camino correcto. La fatiga, ya sea física o emocional, es el resultado de un esfuerzo genuino por alcanzar algo más grande que nosotros mismos. Este tipo de esfuerzo, aunque extenuante, es una forma de crecimiento continuo. Para un estoico, el cansancio es solo una etapa temporal en el proceso de evolución personal. Si sentimos que estamos agotados, esto no significa que hemos fracasado, sino que estamos en el proceso de alcanzar nuestros objetivos. Cada vez que superamos el cansancio, nos acercamos un poco más a la mejor versión de nosotros mismos, a la versión que tiene la capacidad de resistir la adversidad con calma y determinación. En lugar de ver el cansancio como un obstáculo, podemos verlo como una herramienta de aprendizaje, un recordatorio de que la mejora continua requiere esfuerzo, sacrificio y resiliencia. Séneca, en sus cartas, también subraya que la adversidad no es solo algo que debemos soportar, sino algo que debemos aprender a utilizar a nuestro favor. Según él, las dificultades nos enseñan las lecciones más profundas. El cansancio es uno de esos maestros que nos enseña a ser más conscientes de nuestra naturaleza humana, de nuestros límites y de nuestra capacidad para ir más allá de esos límites. Al aceptar el cansancio y trabajar con él, en lugar de en su contra, nos damos la oportunidad de cultivar una fortaleza interior que va más allá del simple esfuerzo físico. La virtud del descanso y el equilibrio estoico. Por último, la filosofía estoica también destaca la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. La mejora continua no se trata solo de trabajar incansablemente, sino de saber cuándo detenerse y restablecer la energía. En su búsqueda de la virtud y la sabiduría, los estoicos entendían que el descanso adecuado era esencial para mantener un equilibrio saludable en la vida. El descanso no debe verse como un lujo, sino como una necesidad vital. Sin descanso, nuestra mente y nuestro cuerpo no pueden funcionar al máximo de sus capacidades. Marco Aurelio, a lo largo de sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de tomarse momentos para recuperar fuerzas y pensar con claridad. La verdadera sabiduría, según los estoicos, radica en saber cuándo avanzar con esfuerzo y cuándo dar un paso atrás para reponer energías. Este enfoque equilibrado nos permite enfrentar el cansancio no como un enemigo, sino como una oportunidad para recargar y seguir mejorando. Además, el descanso es crucial para nuestra salud mental y emocional. Tomarse el tiempo para descansar y reflexionar nos permite ver nuestras vidas con una nueva perspectiva, aprendiendo de las experiencias pasadas y ajustando nuestras acciones para el futuro. En lugar de agotarnos sin cesar, los estoicos enseñan que debemos ser conscientes de nuestros límites y saber cuándo es el momento de descansar para poder seguir adelante con claridad y propósito. Vencer el cansancio no significa simplemente deshacerse de él o ignorarlo.
Desde una perspectiva estoica, el cansancio es una oportunidad para practicar la virtud, fortalecer nuestra resiliencia mental y encontrar un equilibrio saludable entre el esfuerzo y el descanso. Los estoicos nos enseñan que el cansancio es una parte inevitable de la vida, pero también nos ofrecen las herramientas para abordarlo con sabiduría y serenidad. Al aplicar los principios estoicos de la resiliencia, la sabiduría, el autocontrol y el desapego, podemos superar el cansancio no solo como un obstáculo, sino como una herramienta para nuestro crecimiento continuo. Aceptar el cansancio con una actitud estoica nos permite cambiar nuestra relación con la fatiga y convertirla en una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, mejorar nuestra disciplina y avanzar hacia nuestras metas con claridad y propósito. Con esta perspectiva, el cansancio ya no será un enemigo, sino un compañero en el camino hacia la mejora continua y la paz interior.